Vamos a partir Romanos 12 y yo lo voy a leer y usted solamente me sigue con su vista, hermanos. Romanos 12, verso 1 y 2. Amén. Romanos 12, 1 y 2. Ahí espero a que lleguen, hermanos. Ahí sí que los espero. Amén. Amén. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces le decía, hermanos, hablamos entre nosotros, ya los hijos de Dios, muy a menudo acerca de la voluntad de Dios. Pero vamos a ver en esta mañana la voluntad de Dios para con el mundo, ¿sí? Para aquellos que no conocen a Dios. Y después de eso vamos a estar viendo la voluntad de Dios para nosotros, los que ya conocemos a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a orar y entramos en el tema. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, en esta mañana porque nos permites estar en tu casa de oración. Señor, gracias porque nos diste un descanso, Señor, durante la noche. Gracias porque cuidaste de nosotros. Señor, gracias, Padre, porque nos das vida, nos das salud. Y, Señor, podemos congregarnos libremente. Dios, pido, Señor, que en esta mañana seas hablando, seas obrando. Señor, que hables a nuestros corazones una vez más, Padre. Señor, si hay algo que hemos olvidado, Señor, que podamos recordarlo, Señor, para aplicarlo una vez más. Señor, si hay algo que no conocemos, Padre, que esta mañana sea ese momento en el que tú obres para que podamos, Señor, también cambiar cosas de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por cada hermano que se pudo llegar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, hermanos. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermanos, es la determinación, es el... ¿Ok? Entonces la voluntad de Dios, les decía, es la determinación, es el deseo, el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Para los que le conocemos, pero también para los no creyentes, hermano. ¿Sí? La voluntad de Dios existe de manera, digamos, general para el mundo. Y vamos a buscar, hermano, Juan 6:40. Juan 6:40. ¿Qué es lo que Dios quiere para el mundo? Juan 6:40. ¿Qué es la voluntad de Dios para el mundo? Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios para el mundo? Que todo aquel que escucha de Cristo, que todo aquel que escucha el testimonio de Cristo, crea en Dios. Amén. ¿Sí? Crea en Dios, hermano. Entonces damos por hecho de que tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿Sí? Tenemos que seguir yendo, hermano, aunque nos rechacen. Aunque caminemos muchas casas y no nos abran, tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque la voluntad de Dios para el mundo es de que lo escuchen, de que vean al Hijo, pero no solamente escuchen, sino que también crean en el Hijo. Si Dios no puede tratar, hermanos, con los incrédulos como trata con nosotros. Entonces, todo parte de ahí, de que el incrédulo puede escuchar, de que el incrédulo crea, hermanos, y a partir de ahí va a cambiar su posición delante de Dios. Pero por ahora es que el incrédulo pueda creer en Cristo. Amén. Entonces, esa es la voluntad de Dios para con el mundo, hermanos, que
que puedan creer en Cristo. ¿Qué significa creer, hermanos? Significa confiar en Cristo, nuestro bienestar espiritual. ¿Sí? Que cada creyente pueda confiar en Cristo, su bienestar espiritual. Sí, que pueda confiar. ¿Por qué? Porque Cristo es digno, hermano. Cuando dice que Cristo es digno, es que Él es de suprema confianza. No hay nadie como Cristo, hermanos. Amén. Entonces, Cristo dio su vida por todos. San Juan 3, 16 al 18. Lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que dio al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Dios quiere que todo el mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a todo el mundo para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar de Cristo y pueda confiar en Cristo su bienestar espiritual como ya nosotros lo hicimos. Amén. Vamos a buscar 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios es paciente. Sí, Dios está aguardando, Dios está esperando que el Evangelio siga corriendo, que los que no han creído sigan escuchando, que los que nunca han escuchado puedan escuchar, hermanos, porque Dios es paciente. ¿Sí? Es lo que dice acá: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Cristo? Aquel que va a venir, ¿dónde está? Y se burlan de nosotros. Eso no es cierto, ni va a venir. Ignoran que ya vino una vez. Y si ya vino una vez, va a venir una segunda vez. Amén. Sí, pero el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque es paciente, hermano. No quiere que nadie perezca. Y entonces Dios está esperando, pero cuando Él decida venir, va a venir, hermano. Amén. Entonces la voluntad, hermanos, de Dios para el mundo incrédulo es que el mundo pueda escuchar y pueda creer en Cristo. Sí, que pueda confiar, como lo mencioné antes, en Cristo su bienestar espiritual. Esa es la voluntad para el mundo. Ahora vamos a entrar a la voluntad para nosotros. ¿Okay? Vamos a entrar ahí. Hermanos, la voluntad de Dios tiene tres componentes, tiene tres aspectos. Acabamos de leer en Romanos 12 que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Okay? Vamos a volver a Romanos 12. Romanos 12. Es buena, es agradable y es perfecta. Y vamos a ver qué quiere decir cada palabra, hermanos. Obviamente que si viene de Dios, todo es bueno. Amén. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir. Bueno, entonces dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, hermanos, quiere decir favor. Quiere decir que esperamos de Dios buenas cosas. Sí, buenas cosas. Nunca vamos a esperar de Dios cosas malas. Aún las que parecen malas a nuestros ojos tienen un buen fin. Amén. Entonces, buena quiere decir favor, buenas cosas. Agradable, hermano. Agradable quiere decir completamente agradable. O sea, que no hay nada de desagradable en lo que Dios tiene para nosotros, en su voluntad. Es buena, es agradable, no tiene ni un gramo, hermanos, de que sea desagradable. Es lo que nos está diciendo: completamente agradable, algo que nos mantiene emocionalmente bien.
Amén. Algo que nos mantiene emocionalmente bien. Y hermanos, eso es obvio, ¿verdad? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a estar espiritualmente firmes, estables, y eso nos va a dar una vida emocional estable. Entonces, nos va a ayudar, hermanos, a mantener nuestras emociones en un mismo nivel agradable. Perfecta, hermanos, perfecta. Estamos hablando de madurez. Es una cualidad de completo. Alcanzar madurez. A eso se refiere perfecta. No es que vamos a ser perfectos. No, eso no. Eso hasta que seamos llevados con el Señor. Pero acá se refiere a maduro, hermanos, a ir creciendo espiritualmente, a ir avanzando, hermanos, espiritualmente, de tal manera que lleguemos a una madurez. ¿Sí? Y para que más o menos entendamos, es como los niños que van creciendo desde que nacen, son completamente inmaduros, dependientes de uno. Y poco a poco el niño va creciendo, comienza a caminar, comienza a comer solo, después comienza a correr. Y va creciendo el niño, hermanos. Y nuestra vida espiritual tendría que ser igual. Ir avanzando, ir avanzando. Un niño nunca detiene su crecimiento, un niño, hermanos. Siempre está en constante crecimiento. Siempre. Y así tenemos que ser nosotros, de tal manera que podamos llegar a una madurez, hermano. ¿Ok? Entonces, es buena, es agradable y es perfecta. Teniendo esto en cuenta, hermanos, entramos entonces al propósito, que voluntad también es propósito, al deseo de Dios para nosotros, sus hijos, para nosotros como cristianos, ¿ok? Entonces, la voluntad de Dios podemos ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice que, vamos ahí, es vuestra santificación. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hermanos. Y esta palabra, hermanos, fornicación, es una palabra fuerte. ¿Sí? Es una palabra que cuando vamos a buscar a la raíz, hermano, de dónde viene esta palabra, es del griego porneia. ¿Sí? Porneia. Y hemos escuchado esa palabra en algunas cosas, ¿ok? Pornografía, hermano. Viene de ahí, porneia, pornografía. Y hermanos, quiere decir prostitución, quiere decir adulterio, quiere decir incesto y también idolatría. ¿Sí? Cuando dejamos al Dios, a nuestro Dios, al Dios verdadero, y vamos tras otros dioses, también se habla de que se está fornicando. El pueblo de Israel lo hizo muchas veces, ¿está? Pero entonces, hermanos, dice, la voluntad de Dios para nosotros como cristianos es vuestra santificación, hermanos, que nos apartemos de fornicación, hermano. Entonces, es algo tremendo. ¿Sí? Es algo tremendo, hermanos. Y si seguimos leyendo, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Oh, hermano, qué tremendo es esto. Esto es tremendo, hermanos. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, es irnos despojando de todas estas cosas. Amén. De tal manera que no quede en nuestra vida, hermanos, nada o lo menos posible de todas estas contaminaciones del mundo. Esto es perversidad, hermano. ¿Sí? Esto es perversidad. Lo que está haciendo el mundo hoy en día es perversidad, hermano. Es justamente de esta palabra viene. Fornicación. Yo escuchaba en Brasil, hermanos, que hay lugares públicos en Brasil donde homosexuales se juntan
Y entre todos hacen su mugrero, hermanos. Lugares públicos. Eso es tremendo, hermanos. ¿Hacia dónde está caminando el mundo? Eso es tremendo. De solo imaginar, hermano, de solo pensar. Y dice la Biblia, y dice ahí en la nota que llega gente para ver, hermano. O sea, hasta dónde ha llegado la mente, la maldad. Bueno, Romanos nos habla de eso. Hermanos, eso es tremendo. Y lo tremendo, hermanos, que Dios a muchos nos ha sacado de todas esas cosas. Amén. Sí, gracias a Dios por eso. Y entonces, ya que nos sacó de todas esas cosas, hermanos, necesitamos con la ayuda de Dios irnos limpiando, hermanos, de todo eso, irnos limpiando, ir sacando todo ese mugrero, toda esa cosa que nos sirve, que nos estorba para nuestra comunión con el Señor. San Juan 17 dice: santifícalos. ¿En qué? Verdad. En tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, cuando habla acá que nos apartemos de fornicación, y está hablando, hermanos, de que seamos santos, necesitamos venir al lugar donde vamos a poder limpiarnos de todas esas cosas, hermanos. Sí, de todo ese cochambre que está pegado ahí en nuestro corazón, hermanos, y que ahí persiste, que lo lavamos y le echamos agüita, y vamos a la Biblia y leemos así, siempre recordé con cariño, y pensamos que ya cumplimos. No, necesitamos ir más profundo. Sí, entonces, hermanos, todo esto es tremendo. Y hay muchos que llegan a la iglesia y quieren todavía seguir con ciertas prácticas. Pero no, hermano, no es posible. Dios es santo y Dios demanda de nosotros santidad. Por eso dice acá que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, hermanos. Y nosotros tenemos que practicar la santidad. Tenemos que tener a nuestra esposa en santidad y honor, hermanos. ¿Sí? Necesitamos tener a nuestra esposa en un estado de pureza. Los varones, cuidar a nuestra esposa. Ayudarla a que nuestra esposa, hermanos, esté en santidad. Orar por ella. Ayudarla a que crezca espiritualmente, a que también vaya, hermanos, a veces quitando esos contextos de su vida que también perjudican, que la tengamos en santidad y pureza y honor. Honor, hermano. Esta palabra honor quiere decir tener en una estima hasta arriba, hermano. Hasta arriba. En un lugar, hermano, que es inalcanzable. De tal manera que si vamos a tener a nuestra esposa en alta estima, hermanos, vamos a procurar a nuestra esposa. ¿Sí? La vamos a cuidar, la vamos a ayudar, hermanos. El amor que decimos tener se va a ver reflejado en lo que nosotros hacemos por ella. Amén. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros, los hombres, los varones. Tener a nuestra esposa en santidad y honor, hermano. Y dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia. Inmundicia es lujuria, es algo demoníaco, hermano. De ahí viene la palabra, algo demoníaco. Entonces, hermanos, el Señor nos pide que andemos así. ¿Sí? De esa manera vamos a ir creciendo, hermanos, espiritualmente, porque es buena, es agradable y perfecta. Si nosotros nos separamos de estas cosas, vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo. Ya no nos va a ofender que el pastor hable de ciertas cosas porque estamos ahí trabajando. A veces nos ofendemos, pero uno predica no pensando en nadie, hermano. Uno predica pensando en uno mismo, porque nosotros tenemos cosas que cambiar también. Amén. Entonces, hermanos, pero esto es la palabra de Dios y tenemos que seguir, hermanos, haciendo lo que Dios nos pide, no mezclándonos con este mundo. Punto número 2, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto número 2 es que no nos unamos en yugo desigual. Yugo desigual, hermano. Si yugo era un madero que unía a dos animales, a dos bueyes, y que tenían que trabajar, hermanos, ya sea a tirar un carro, ¿ok? Pero tenían que ser similares,
en altura o en peso, si no eso no iba a funcionar. Y ustedes saben, ¿no? Acá se usó, acá en Nueva Helvecia, entonces ustedes saben. Y acá dice, hermanos, en 2 Corintios 6:14, que no tenemos que unirnos en yugo desigual. Vamos a 2 Corintios. Acá conocen muy bien eso, hermanos, 2 Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice en adelante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay? 6:14, 2 Corintios 6:14. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, pero dice, no os unáis en yugo desigual, hermano. Eso es lo que Dios también quiere para nosotros. Eso es la voluntad de Dios, hermano, que no nos unamos en yugo desigual, ¿sí? Y acá es muy clara la palabra, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay, hermano. ¿Sabe por qué a nosotros, en lo personal, nos hacen a un lado ya cuando hay fiestas familiares? ¿Por qué? Porque se hacen las fiestas familiares, hermano, y ¿qué es lo primero? La cerveza, el vinito. Y dice, vamos a comprar Bucanas, es lo que dice. Vamos a comprar Jack Daniels, de lo mejor. Y hermano, ¿uno qué puede participar en eso? Luego uno va, un trago, un shot. No. Ay, qué aburrido, que no sé qué está ahí, Santo Robán del hermanito. Entonces, hermano, no hay comunión ya. Ya no hay temas en común, ya no hay temas de conversación, porque lo que yo puedo hablar, hermanos, a ellos no les interesa porque no conocen a Dios, y lo que ellos hablan a mí no me interesa porque yo ya conozco a Dios. Amén. Entonces acá es lo que está hablando, hermanos, que no tenemos que unirnos en yugo desigual, no tenemos que buscar ni un esposo ni una esposa que no sea la misma fe que nosotros tenemos. Si no todas las iglesias son iguales. No todos, aunque digan creer en Dios, creen en Dios. No todos, aunque digan yo creo en Cristo, creen en Cristo de la manera correcta. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero no de la manera en la que dice la Biblia. Y así hay algunas otras iglesias, hermano. Entonces a veces no tenemos ese discernimiento y comenzamos por ahí cuando uno es joven a tratar con una señorita o con un muchacho que es cristiano. ¿De qué iglesia va? No, a tal iglesia. Pero lo importante es que conoce a Dios. Y hermanos, después se casan, duran 1, 2, 3 años y se divorcian. ¿Por qué? Porque no estaban en comunión, no estaban en la misma sintonía, hermanos. ¿Sí? Algunos se casan hasta con incrédulos, que es peor. Entonces, eso es tremendo, hermanos. El joven que está interesado en la señorita o la señorita que está interesada en el joven cristiano van a la iglesia en cierto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, en lo que logran su objetivo, se casan y después de que se casan, ¿sabes qué? Ya no va más a la iglesia. Y eso es tremendo, hermano. Sí, eso es tremendo. ¿Por qué? Por no acatarse a la voluntad de Dios, hermano. Sí, un momento de emoción, un momento donde la adrenalina anda hasta arriba, uno ve al joven, a la señorita, al hermano, a la hermana, y uno comienza y y no sabe ni qué hacer porque ahí viene. Y hermanos, eso se va a acabar. Sí, anda uno nervioso. Viene la hermana que me agrada, que me gusta. Ahí viene la hermana. Y hermano, y después eso, se casa, lo saca de la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Entonces, hermano, es triste que pase eso en la iglesia. Y hermanos, pasa hasta mismos cristianos.
Pasa hasta el mismo cristiano. Hay un cristiano que está sirviendo, que está fiel, que está permanentemente, hermanos, en la iglesia, al servicio del Señor, y se casa con una hermana, o viceversa, y resulta que ese hermano o esa hermana, después de que servía y que era fiel, bien abajo. ¿Por qué? Porque hasta en cristianos, hermanos, la espiritualidad es distinta. ¿Sí? Entonces tenemos que estar, hermanos, bien atentos ahí con eso y no dejarnos guiar, hermanos, por las emociones ni por lo que el mundo piense, mucho menos por nuestro corazón, porque el corazón es engañoso, hermano. ¿Sí? Entonces, necesitamos mantenernos en la voluntad de Dios. Si Dios dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, es no vamos a juntarnos con los incrédulos. No a tener una amistad, no a juntarnos cada fin de semana. A eso se refiere. No a que no vamos a ir a trabajar a ese lugar porque hay incrédulos, no. Sino no a tener una relación amistosa, afectuosa con la gente del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay nada que tengamos en común, ¿ok? Y eso pasa, hermanos, muy a menudo, y eso es triste. Por eso hay tantos matrimonios que fracasan, por eso hay tantos jóvenes, señoritas, que se alejan porque se juntan con personas que no tienen que juntarse con ellos, y comienzan a llenar la cabeza de tantas cosas, hermanos, y después ya comienzan a dudar de lo que dice la Biblia. Y eso resulta perjudicial. ¿Por qué? Porque no nos metemos a obedecer al Señor, a estar bajo su voluntad, hermanos. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y hermanos, punto número 3. Que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Ok, dice, bueno, del verso 15 para que podamos entender un poquito más. Dice, del verso 11, perdón, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Mire cómo se dirige, hermano. Dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermano, ciertamente nosotros estamos por un poco de tiempo. Vamos de paso, hermano. Somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra patria es la celestial. Nuestro hogar, hermanos, ahora está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía, la celestial, hermano. Entonces estamos de paso en este mundo. Y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y mira, hermanos, dice el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacer el bien. Abstenernos de los deseos carnales, hermanos, que batallan contra el alma. ¿Sí? Someternos a toda institución humana, al gobierno, hermano, a las leyes civiles, siempre y cuando no vayan en contra de Dios. Tenemos que someternos. Eso es hacer el bien, hermano. A veces nos cuesta decir, pero el gobierno está haciendo las cosas mal. En México un pensamiento muy normal es, o algo que se hace muy normal, es que hay casas abandonadas y gente que no tiene casa entra a vivir en una casa abandonada y se conecta al agua y se conecta a la luz y no paga absolutamente nada. Imagínense un cristiano haciendo eso. Eso no es hacer el bien. Los incrédulos no conocen a Dios,
Pero nosotros no podríamos o no tendríamos que hacer eso, hermano, porque estamos yendo en contra de la ley civil. Entonces, y encima dicen, bueno, pero es que el gobierno nos cobra impuestos por esto, nos cobra impuestos por aquello, y el gobierno nos tiene con el pie en el cuello y estamos así y no nos alcanza, dicen algunos. Pero hermano, si Dios es nuestro proveedor, hermano, entonces estamos desobedeciendo. Amén. Entonces tenemos que obedecer, hermanos, a las instituciones. Tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, hermanos. A los gobernadores, porque han sido puestos por Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a todos aquellos que nos señalan, a todos aquellos que hablan mal contra ustedes los cristianos, a todos aquellos que se burlan de los cristianos. Haciendo el bien, vamos a callar. Se van a quedar sin argumentos, hermano. ¿Qué van a decir de nosotros si hacemos las cosas bien? No va a haber nada que nos señale. Nada, hermano. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Voy a hacer lo malo, al cabo Dios me perdona. Al cabo soy salvo por gracia. Ahora hago esto y voy y después le pido perdón a Dios. No, hermano. Somos libres en Cristo. Libres de la esclavitud del pecado. Libres de la condenación del infierno. Pero no libres para hacer lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, hermanos, vamos a callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermano, para los cristianos, para todos los que ya creemos en Cristo, para todos los que estamos en este lugar, aplican estos principios. Después de ahí viene la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa ya es distinto, hermano, porque Dios tiene planes distintos para cada uno de nosotros. Amén. De tal manera que no todos van a ser maestros, no todos van a ser misioneros, no todos van a ser pastores, no todos van a ser choferes de la camioneta, no todos van a estar encargados de la limpieza del templo. No, hermanos, Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito definido, un propósito especial. Pero si nosotros no cumplimos con estas cosas, no vamos a poder saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Dice Jeremías 29:11, hermano, quizás lo conocen. Jeremías 29:11, voy a ir ahí. Jeremías 29:11. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Hermano, quien conoce toda nuestra vida y quien tiene ya todo un plan y un propósito trazado para nuestra vida, para nuestro caminar, es el Señor. Por ejemplo, el pastor Andrés no sabía que él iba a ser pastor a 20, 25 años atrás. Él no sabía que iba a ser pastor y que iba a estar acá en Uruguay, que iba a ser misionero. Pero el pastor comenzó a caminar, y cada uno de nosotros que comenzamos a caminar con Cristo, con Dios, y comenzamos a someternos a su voluntad, el Señor nos va a revelar ese propósito, ese pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es tremendo porque a veces nos preguntamos, Señor, pero ¿qué propósito tienes tú para mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Porque ya veo que aquel hermano ya tiene su propósito. ¿Y yo qué, Señor? Y pasa, hermano, y pasa que Dios no nos va a revelar lo que Él tiene para nosotros porque no estamos sometidos a su voluntad.
Y si no nos sometemos a esto, hermano, mucho menos nos vamos a someter a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios tiene para cada uno, hermano, de los que estamos acá, tiene un plan de vida, tiene un propósito definido. Pero eso ya le toca a cada uno de ustedes descubrir en su caminar con Dios, someterse a su voluntad, limpiándonos primero de toda inmundicia, de toda malicia, de toda perversidad, de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, hermanos. Y entonces Dios nos va a mostrar para qué, el propósito que Él tiene para nosotros. No importa la edad, no importa que uno sea jovencito, no importa que sea más o menos, que ya seas adulto, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sí? Para que le honremos, le glorifiquemos y anunciemos al mundo quién es Dios, hermano. Amén. Entonces, eso es el tema de hoy, hermanos. Ese es el tema de hoy. Confiando siempre en Dios, aunque Él nos ayude. Porque si podemos seguir adelante, hermanos, es por Dios. Si podemos permanecer, hermanos, es por Dios, no por nosotros. Nosotros somos débiles, pero Dios nos ayuda, Dios nos sustenta, hermano. Amén. Entonces, la voluntad de Dios para el cristiano, antes que irse de misionero, antes, hermano, que ser maestro en la iglesia, antes que comenzar a servir en algún área, es someterse a lo que Dios nos ha dicho. ¿Sí? Que nos apartemos de fornicación, que vivamos en santidad. Amén. Que no nos unamos en yugo desigual y que hagamos el bien, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y una vez que tengamos y que estemos haciendo, cumpliendo con eso, entonces ya el Señor nos va a revelar el propósito que Dios tiene, o le va a revelar a usted, le va a mostrar el propósito que tiene para usted en lo personal. Entonces, hermano, sigamos firmes, hermano, adelante. Sigamos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y así damos por concluida la escuela dominical. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre. Gracias, Dios, por mis hermanos que pudieron estar acá.